Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro trabajo, nuestro análisis en ventas, donde estaremos comentando sobre precisamente esta formulación de analizar los productos de acuerdo al método CBB. ¿Sí? Características, ventajas y beneficios, que es lo que Ulises nos ha estado platicando en estas sesiones anteriores. El análisis CBB es muy importante porque vamos a poder entonces, en base a poder analizar precisamente cuáles son las herramientas que tenemos para elaborar nuestros argumentos de venta. ¿Sí? Si analizamos directamente lo que es el análisis CBB, ¿sí?, que estábamos partiendo de características, ¿sí?, ventajas, beneficios, y aquí analizábamos la característica 1, la característica 2, la característica 3, etcétera, ¿sí? Es un ejercicio que estamos haciendo para precisamente conocer mejor nuestro producto, lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Estamos preparándonos para salir a enfrentarnos, por así decirlo, frente al prospecto, ¿sí? Entonces tenemos que ir muy preparados de saber exactamente qué es lo que le estamos ofreciendo, qué características contemplan lo que estamos ofreciendo, y estas características, ¿qué beneficios representan? ¿Sí? Entonces, aquí el análisis lo hacemos de una manera horizontal. ¿Sí? La característica 1, vamos a decir que mi producto es, siguiendo con el ejemplo que platicábamos, ¿sí?, estoy manejando y mi auto tiene dirección hidráulica. ¿Sí? Esta dirección hidráulica, decíamos, representa pues un manejo más suave, ¿sí? Y este manejo suave, ¿qué nos representa? Menor cansancio, ¿sí? Menor cansancio, ¿sí? Ok, otra característica, pues mi automóvil tiene frenos de poder, frenos de potencia, ¿sí? ¿Y qué es esto de frenos de potencia? Pues poder frenar en caso de emergencia de una manera oportuna. Vamos a decir, frenado oportuno en momento de crisis. ¿Qué beneficio tenemos con esto? Seguridad. ¿Sí? Lo que estoy comentando es que estamos analizando entonces de una manera horizontal. Puede ser que digamos, oye, una característica, pues fíjate que además de frenos de potencia, además de esto de frenado oportuno y mayor seguridad, pues también tengo una mejor manera, digamos, se me ocurre pensar, seguramente, si es que está bien o correcto, esto es irrelevante, pero a lo mejor esto me va a prolongar la vida de mis balatas, ¿sí? Oye, además de esto, entonces también puedo agregar una segunda ventaja, que es alargar la vida de balatas. Balatas, como ustedes saben, vida más larga, vamos a pensar, larga de balatas. Como ustedes saben, son estos discos que permiten el frenado de nuestro automóvil. ¿Y eso qué representa? ¿Qué beneficio representa? Pues mayor economía. Es decir, voy a tener que entonces, al prolongar la vida de mis balatas, pues tener que gastar menos, ¿sí? Aquí el asunto está que analicemos, en este caso, si son 2 o más beneficios, que volvamos a poner, ¿sí? Frenos de potencia, ¿no? Frenos de potencia. Las características, lo que queremos es, en concreto, ¿sí?, que tengamos más conocimiento de nuestro producto. Esas características, poder convertirlo en beneficios, que es, como decíamos, el lenguaje comercial. Si yo llego con esta preparación, voy a sentirme también más seguro cuando esté frente al prospecto, frente al posible cliente. ¿Por qué? Porque sé efectivamente lo que le estoy ofreciendo. ¿Qué le estoy ofreciendo? ¿Por qué le conviene a él el comprarme este producto? ¿Por qué a mí? Porque yo lo conozco. ¿Sí? Y fíjense ustedes que precisamente de este análisis
vamos a cerrarlo aquí, digamos, ¿sí? De este análisis del CBB, una vez que conozco, que tengo estudiado, porque aquí, si estamos hablando de ser un vendedor profesional, tengo que prepararme. Profesional no es que sea yo empírico, ¿sí? Estoy preparándome precisamente para mi labor, para mi función, porque soy un profesional, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo convertir esto en argumentos de venta? Hay muchos métodos, pero les voy a presentar uno que yo creo que es de los más sencillos, simples y por tal motivo de los más eficaces. ¿Cuál es? Es el método de característica, por qué y con ello. ¿Cómo funciona este método? Fíjense ustedes. Si seguimos, vamos a pensar una característica, permítanme cambiar ahora de ejemplo. Vamos a pensar que yo ahora estoy vendiendo máquinas para coser. Máquinas para coser, ¿sí? Y característica de máquina para coser es que es resistente. Resistente. Sí. El asunto está que yo cuando estoy frente a mi cliente y le digo, oye, es que fíjate que, por favor, la máquina que te ofrezco es muy resistente, automáticamente va a decir, el prospecto va a pensar, va a decir, ok, todos dicen lo mismo, que es resistente. ¿Sí? Claro, lo comentan. Igual y a lo mejor hasta me puede mentir. Lo que me dice que es resistente, pues habría que comprobarlo. Es precisamente ahí donde nos vamos a apoyar nosotros. Él quiere cierta comprobación. Y la comprobación puede ser simplemente un argumento, un razonamiento. Por ejemplo, mira, mi máquina es muy resistente. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque según nuestros estudios, menos del 1% de las máquinas que vendemos entran a un servicio de reparación en los 2 siguientes años. ¿Sí? Fíjate, menos del 1% que por alguna situación especial, pero menos del 1% entran a un servicio de revisión en los siguientes 2 años de la venta. ¿Sí? Aquí estoy teniendo un argumento del por qué. Con ello, tú obtienes precisamente una máquina que te va a durar y que va a repercutir ese ahorro en tus bolsillos. Vas a gastar menos dinero. Y eso es lo que quieres, ¿verdad? Con ello, entonces, tú gastas menos, ahorras más. Vamos a decir, mayor ahorro. ¿Qué es lo que buscabas? ¿Qué es lo que tú quieres, verdad? Si empezamos a preparar para cada característica, ¿cómo lo puedo argumentar? ¿Cómo lo puedo asegurar? ¿Sí? Y aquí podríamos hablar de que desde que cumple con la norma de la Secretaría de Comercio X2724, o la que ustedes quieran comentar, hasta simplemente un argumento. La cuestión es que la gente nos quiere comprobar que efectivamente lo que presentamos, oye, ¿y por qué me lo dices? ¿Cómo sé que no son palabras nada más? ¿Cómo sé que no me estás diciendo nada más algo por decirme? Una vez que le comento, remato diciendo, y con esto tú obtienes este beneficio. Tú obtienes mayor ahorro. ¿Qué es lo que eso es importante, ¿verdad? Y entonces empezamos a armar nuestra preparación para precisamente comunicarnos con más seguridad. Permítame decir que uno podrá decir, oye, pero qué trabajo, fíjate, de cada producto ponerme a analizar todas sus características y de ahí a convertirlo en argumentos de venta. Pues qué trabajo tan cansado, tan pesado, tan, a lo mejor dicen, tanto papeleo. Sin embargo, yo les puedo asegurar que esto que ustedes hagan les va a repercutir favorablemente cuando estén frente a frente al cliente, cara a cara frente al cliente. ¿Sí? Ahorita que les menciono este método, características, por qué y con ello, fíjense, a lo mejor podría haber cierto problema o cierta dificultad al buscar ese precisamente argumento del por qué, cómo lo demuestro. Y les decía hace un momento que un argumento puede tener resultados asombrosos. Permítanme que les comente dos casos, ¿sí? Que fueron también pues muy renombrados por lo impactante. Voy directamente a ellos. ¿Sí? Primero, ¿sí?
Lo que se quería era investigar directamente si un argumento, el hecho de poder argumentar, podía causar un impacto favorable en la persona, en el interlocutor, para no mencionar ahorita necesariamente ventas. Entonces hizo un experimento. ¿En qué consistía? Pues resulta ser que había una papelería que estaban, pues, en fin, además de vender los productos lógicos, tenían también el servicio de fotocopias. Y había una cola, o hay una cola de gente esperando para sacar precisamente fotocopias. La gente que estaba formada era gente común y corriente, que no tenía ningún aviso de lo que iba a suceder, simplemente estaban formados esperando que llegara su turno para que le sacaran esas fotocopias. El experimento consistía en lo siguiente: llegaba una señora y quería meterse al frente de la fila, ¿sí? ¿Sí? Argumentando, bueno, en principio simplemente tratando de saltarse la fila, por así decirlo, llegar al frente para que a ella la atendieran primero. Entonces, lógicamente, llega la señora, se forma y empieza, no falta alguien en la cola o varias gentes en la cola que, señora, perdónenos, pero por favor, pues fórmese, todos estamos formados, todos tenemos prisa y, pues, por favor, fórmese. Entonces la señora decía, ay, perdón, están formados, perdóneme, no sabía. Se formaba. Primera parte del experimento. ¿Sí? Segunda parte del experimento. Igual, hay una fila de gente esperando. Llega la señora y se quiere meter al frente. Solo que ahora cuando la gente le dice, oiga señora, pero por favor fórmese, todos estamos formados y estamos esperando, la señora le decía, ay, discúlpeme, pero es que fíjese que traigo a mi niño de 3 años, 4 años que está enfermito y está dormido en el coche, me estacioné en segunda fila, traigo una auténtica urgencia, permítame que saque esta fila. Y fíjense que en varios momentos, en varios ejemplos de este mismo tipo, la mayoría de los casos, la gente dijo, señora, adelante, fórmese. ¿Sí? Señora, perfecto, no, lo entendemos, ¿no? A lo mejor habría por ahí otra señora que diría, oiga, pues sí, pero yo también tengo mis urgencias, pero bueno, pues el asunto está que de alguna manera como que esa resistencia se bajaba. Simplemente con un argumento, porque ustedes me dirán, oye, pero qué inhumano. Pues desde luego que, oye, si la señora tiene ese caso, la pregunta sería, ¿y cómo sabemos que es verdad? A lo mejor la señora simplemente muy hábil llegó y dijo, oye, pues me quiero formar. Es que esto era parte del experimento, lo que se quería probar. El asunto está que con un simple argumento de comentar, es que fíjese que mi niño, que la gente automáticamente lo acepta. Siguiente ejemplo dentro de esta misma investigación. Aquí el asunto era en una biblioteca que tenía ya algunos libros preparados de una manera que estuvieran defectuosos. Fíjense, ¿sí? O sea, no tenían hojas, estaba un poco despastado, algunas hojas, como les comento, les faltaban. ¿Sí? El asunto está, cuando llegaba la persona al bibliotecario y le pedía, oiga señora, ¿tiene usted el libro X? La persona de la biblioteca diría, oiga, pues mire, la verdad no sé, pues usted búsquelo. Yo creo que está por ahí por tercer o cuarto gabinete, y si no, pues ahí debe estar. Yo estoy un poco ocupada, usted atiéndalo, ¿no? Bueno, pues la persona se iba medio desconcertada, pero como necesitaba el libro, llegaba y sorpresa, se lo encontraba, como les comento, en malas condiciones. Entonces llegaba y, oiga señorita, perdóneme, pero ya lo encontré, pero fíjese, está deshojado y según veo aquí incluso le faltan hojas, hay aquí incluso una hoja que se ve que la arrancaron, está. Y la persona de la biblioteca le dice, oiga, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Pues está así, está, pues es el que tenemos, si le parece, lléveselo, si no, pues déjelo, pues yo no puedo hacer nada. Imagínense ustedes. Y entonces salía la persona, pues obviamente muy molesta, Y afuera de la biblioteca había una persona que estaba con una hoja de encuestas, se le acercaba y decía, perdóneme señor, estoy haciendo unas encuestas aquí de la Secretaría de Educación o del organismo de educación correspondiente, en este caso en México, Secretaría de Educación. ¿Le puedo hacer unas preguntas estamos midiendo el servicio? No, hombre, pues ya se imaginan ustedes al momento de hacer las preguntas lo que esta gente respondía. Echaba como decimos aquí en México, de su ronco pecho. O sea, decía, esto está pésimo, esto no funciona, esto está muy mal, y hasta aquí no funcionamos, y esto no puede ser. Bueno, ni hablar. Segunda parte de este mismo experimento. Igual está una persona en la biblioteca, se acerca un usuario y le pide el libro, solo que aquí el trato es totalmente diferente. ¿Sí?
Señora, permítame, sí, qué bueno que nos visita, con todo gusto. ¿Qué título me dijo? Ah, ese título es interesante, fíjese que sí, qué bueno. Permítame, lo acompaño. Y lo iba llevando. ¿Sí? Llegaban y pues nada, que el libro estaba defectuoso, como les comento. Solo que aquí la persona decía, oiga, qué pena, discúlpeme, mira, me da realmente mucha pena encontrarlo y encontrar estas condiciones, pero déjeme ver qué puedo hacer. A ver, voy a comunicarme a otra biblioteca, a ver si lo tienen y lo pueden mandar, o me voy a comunicar a otro lado, voy a ver de qué manera, incluso en cuanto lo tenga le llamo, y si puedo en una carrera hasta se lo puedo mandar. En fin, el trato era totalmente diferente en base al, no solamente la actitud en este caso, sino también lo que se le decía, ¿sí? Y entonces la persona, bueno, pues ni hablar, mire, yo lo entiendo, ok, bueno, perfecto, le dejo mis teléfonos para que me llame en cuanto lo tenga, o yo mismo regreso el día de mañana a ver si ya lo tiene. En fin, el trato era ya muy diferente, ¿no? Cuando salía y estaba este encuestador afuera y le preguntaba, pues obviamente los comentarios eran totalmente diferentes, ¿no? Pues fíjense que sí hay problemas, pero se ve que están intentando mejorar, se ve que hay muy buena disposición, se ve que nuestro gobierno está trabajando y está haciendo, imagínense ustedes, imagínense. Y entonces, simplemente lo que un argumento puede cambiar, en la otra persona. Entonces, si regresamos aquí a nuestro método de características, el por qué y el con ello, ¿sí? Pues yo empiezo a tener herramientas para preparar mi presentación. No hay nada que dé más seguridad al estar frente a un cliente que estar preparado. Si sabes, vas a tener mucho más éxito que si no sabes, y a lo mejor tienes muy buena actitud, como lo comentamos en algún ejemplo de lo importante de la actitud. Pero si además de la actitud tienes conocimiento, pues obviamente vas a poder llegar a mucho más resultado. ¿Por qué? Porque vas no solamente a colocar un pedido, sino vas a lograr lo que hemos dicho, construir una relación a largo plazo con ese cliente. Oye, voy con él porque él me atiende bien, me cae bien, ¿sí? Me atiende bien, se ve que tiene una voluntad de atenderme, de servirme, ¿sí? Entonces, tenemos aquí precisamente que de ese análisis, características, ventajas y beneficios, se desprende, por así decirlo, mi herramienta para elaborar textos de venta, argumentos de venta, ¿sí? Estoy preparado y sigo armándome, ¿sí? Precisamente, siguiendo en este contexto, estaríamos platicando de apoyos para la venta. Ya tengo entonces en principio, ya me he estado preparando, ya tengo de lo que me dijeron, de lo que me dicen que estoy vendiendo, de la inducción que me hizo la empresa en cuanto a conocerlas, el producto y demás. Ok, empiezo a analizarlo, empiezo a conocerlo y ahora voy a elaborar más herramientas, más apoyos para la venta. ¿Sí? Y aquí, Ulises, por favor. Sí, Raúl, disculpa Por favor. es que me suena tan interesante todo esto que comentas y estaba tratando de tratar de relacionar los argumentos que uno pueda armar independientemente del tipo de producto que uno venda. ¿Cómo podrías relacionar esto con todo este concepto que seguramente nuestros amigos ya revisaron, lo que es la programación neurolingüística? Sabemos que hay consumidores que son auditivos, que son kinestésicos o visuales. Esta argumentación, ¿cómo podríamos relacionarla con estos conceptos de la programación neurolingüística? Mira, muy interesante, Ulises. Déjame platicar contigo. Y entrar directamente en materia, porque lo vamos a comentar, pero déjame mencionarlo a reserva de que un poco más adelante lo veamos más en detalle, ¿sí? Necesitamos continuamente conocer primero nuestro producto lo más posible. Pero esa es una parte, ese es uno de los momentos que vamos a estar trabajando. La otra es precisamente en cuanto al cliente, ¿sí? ¿Cómo es este cliente? ¿Quién es la persona? ¿Sí? Y aquí trataríamos de analizar no solamente cómo se llama, y ya sé que es comprador de la empresa X y Z, ¿no? Sino un poquito más directamente enfocándonos a la persona. La idea es poder relacionar. Yo primero tengo mis argumentos, mi preparación en escritorio de lo que es, mi preparación de lo que es el producto. ¿Sí? Estoy analizando mis productos, ¿sí?
Después voy a empezar a analizar directamente, por otro lado, igual de importante, y vamos a ver cómo el conocer al cliente es la otra parte importantísima. Por un lado conozco mi producto, pero por otro lado tengo que conocer al cliente para hacer precisamente esa relación, esa hilación, ¿sí? Yo al final de cuentas, al tener varias características convertidas en argumentos de venta con ventajas, hagan de cuenta que yo tengo diferentes herramientas. Imagínense ustedes un kit muy completo de herramientas, ¿no?, que voy a utilizar dependiendo la problemática para la cual voy a solucionar con las herramientas que tengo, ¿sí? Es decir, yo voy a tener diferentes clientes. Como bien decías, unas gentes que son más propensas a los argumentos visuales, otras que responden más a argumentos verbales, ¿sí? Y yo tengo que estar preparado. Yo tengo que estar preparado porque efectivamente me van a salir diferentes tipos de clientes. Y en esa hilación lo estaremos viendo y vamos a analizarlo. Simplemente adelanto, lo vamos a ver cuando hablemos de dos conceptos muy importantes que son los dos mundos de las ventas. Precisamente, por un lado, el mundo del cliente y por otro lado, el mundo del producto, ¿sí? Y cómo los ligamos, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante, te lo comento, lo vamos a ver, ¿sí?, un poquito más adelante para poder ir teniendo más herramientas y que la gente que nos escucha, que nos ve, tenga también un poquito de más antecedentes y poder entrar mejor a este tema, ¿no? Pero excelente, no sé si por lo pronto más o menos contesto, menciono ahí algunas cosas y aquí tal vez sería interesante mencionar un concepto que se llama el estacionamiento de dudas. Esto fíjense que es interesante y tal vez lo vamos a estar aplicando porque muchas veces hay dudas, hay comentarios que podemos seguir viendo a lo largo del programa una vez que tengamos más herramientas. Entonces, ahorita podríamos tenerlo precisamente en ese estacionamiento de dudas, preparado para tener más elementos y que sea más comprensible todo esto que vamos a estar analizando. ¿Te parece? Me parece bien, ¿Lo Raúl, comentamos? adelante. Sí, seguimos, pero por favor, buena intervención. Gracias. Les comento, regreso entonces, los apoyos para la venta. Los apoyos para la venta, ¿sí? Y aquí vamos a ver incluso en su material, tenemos algunas láminas que concretamente lo que vamos a estar estudiando, o la herramienta a la que nos vamos a basar ahora, ¿sí?, es precisamente cómo poder crear expectación en los clientes. ¿A qué me refiero? Comentábamos en alguna sesión que estamos auténticamente bombardeados por publicidad, por anuncios de mucha gente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora ciertos textos que permiten despertar cierta inquietud, que quieran conocer de más, que quieran conocer más sobre lo que estamos ofreciendo. Fíjense, es como cuando mandamos un correo electrónico, ¿sí?, cuando tenemos entonces más información que lo vamos a poner en lo que llamamos un anexo dentro del correo, pero lo que queremos es que la gente primero al recibirlo empiece a causar expectación y le mueva a llegar y abrir entonces el anexo, en caso de ser un correo electrónico. En caso de ser un correo tradicional, pensemos que mandamos una carta y muchas veces el sobre, ¿sí?, puede ser depositado en el cesto de la basura sin siquiera abrirlo. ¿Por qué? Lo que comentamos, recibe una tal cantidad de información publicitaria que ya automáticamente la gente se siente cansada y dice, no, pues esto se va a la basura, ¿no? ¿Cómo podríamos que en el mismo sobre causar suficiente información como para que la gente tenga la disposición de abrirlo, de leerlo, tal vez de conservarlo, de poder seguir leyendo? Pues obviamente en base a un texto que sea invitante y que sea interesante en el sentido de que, oye, pues me identifico y quiero abrirlo, ¿sí? Este tipo de textos son los que vamos a analizar, porque hay 10 que son sumamente, pues, novedosos, interesantes, y que incluso invitan muchas veces a tener esa continuidad en la lectura, ¿sí? Un primer tipo de texto está nombrado, se le llama como de texto de exclusividad. ¿A qué se refiere? Pues primero hay que identificar y halagar, es decir, por el ejemplo directo, ¿sí? Este comunicado es solo para personas que se consideran triunfadoras.
comprometidas con su superación personal. Fíjense, este texto vamos a pensar que viene en el sobre, ¿no? Habrá gente que a lo mejor dice, pues sigue siendo más publicidad, no me interesa, pero habrá gente que a lo mejor está en ese contexto de que le es muy importante la superación personal, ¿no? Y aquí te dice, oye, espérame, no es para todos. Esto es comunicado especialmente para ese tipo de gente que está comprometida con su superación personal. Por ejemplo, ¿no? En este caso estoy mencionando el ejemplo de superación personal. O puede ser, este caso está simplemente comprometido con gente que está pensando en una ayuda para sus semejantes. Y la gente que tiene ese tipo de inquietud, pues obviamente lo va a abrir. Estamos hablando de exclusividad y de alguna forma identifica, o sea, la gente se identifica y se siente halagado y sí, efectivamente, yo soy de las gentes que estoy comprometida con mi superación. Ese es un tipo de texto, un tipo de argumento, ¿no? Que habría que preparar. Seguramente a lo mejor mi producto o mi servicio puede encajar perfectamente en cuanto a superación personal. Pensemos que a lo mejor soy una editorial que vende libros, ¿sí? Y entonces ese podría ser un buen texto. Hay un segundo. Fíjense que este habla del secreto. Es decir, como que involucra un poco la parte secreta. ¿En qué sentido? ¿Sí? O sea, vamos a instigar la curiosidad del receptor. Oye, ¿quieres que te diga un secreto? ¿Sabes que aquí viene un secreto? O concretamente, como ustedes lo tienen aquí en su material, en el anexo encontrará usted los secretos que han conducido al triunfo a este empresario, este magnate, Donald Trump. Donald Trump. Sí. ¿Quiere usted saber cuáles fueron sus principios? Aquí se los vamos a comentar. Nos han revelado. ¿Quiere conocer los secretos que utilizó Rockefeller para amasar su increíble fortuna? Aquí tenemos los datos precisos que él mismo nos ha compartido. Es un secreto, no es para todos. Oye, pues quiero abrirlo. ¿De qué se trata? ¿No? Segundo, ¿sí? Tenemos un tercero, que es el que podríamos llamar el de testimonios o el testimonial. Testimonios, ¿sí? Vamos a utilizar el testimonio de personas que pueden ser famosas. Por ejemplo, lo que ustedes también tienen aquí. En nuestro México, un futbolista reconocido internacionalmente, Hugo Sánchez, ¿no? Señores, en este comunicado, en este sobre, usted encontrará lo que Hugo Sánchez utilizó para convertirse en un triunfador. Vamos a presentarle a usted el método que utilizó Hugo Sánchez para volverse un triunfador. ¿Sí? Estamos hablando de un testimonio. Pero aquí estamos mencionando un testimonio de alguien famoso. Me dirán, oye, ¿qué pasa si yo no tengo ningún testimonio de alguien famoso? El testimonio no solamente se refiere a gente famosa. ¿Sí? El testimonio puede ser simplemente alguien que el cliente conozca mejor, o el prospecto, mejor dicho, al que nos estamos enfrentando conozca, o incluso no. Las simples, por ejemplo, cartas testimoniales, ¿no? Lo que comentó el señor fulano de tal, ¿sí? Este libro, pensemos que somos los vendedores de libros y que estamos promocionando un título en particular, este libro ha sido de gran utilidad en el desarrollo de mi empresa. Y lo firma Pedro Pérez, a lo mejor, de la empresa Tres Patitos S.A. De alguna forma es un testimonio. Aquí, por ejemplo, si son gente que no son muy conocidas, si metemos 2 o 3, ¿sí?, testimonios, el libro realmente cambió mi vida. Y lo firma Joaquín González. Les proporciono el libro, los invito a que lean el libro fulano de tal, porque ha sido el libro que me ha ayudado a compartir y disfrutar mejor la vida. Firma Juanita López, ¿no? En fin, estamos hablando de testimonios, que es un método, ¿no? Permíteme comentar algo. Estamos hablando de los métodos que han sido probados. ¿En qué sentido probados? Nuestra materia prima es el ser humano, y como seres humanos somos muy diferentes. Lo comento, seguramente a lo mejor podemos decir, oye, este título pues como que se me hace que no va, se me hace exagerado, se me hace medio manejado, tal vez, pero hay tantas gentes, tantos clientes y prospectos afuera, que habrá gente que le parezca así, pero habrá gente que diga, oye, me viene como anillo al dedo, es lo que quiero. Entonces, analicémoslo no únicamente pensando en nosotros, sino pensando en tanta gente que hay afuera y que puede ser importante, ¿sí? Entonces estaríamos analizando aquí el tercer libro, que sería el testimonial. ¿Les parece que vamos a una pausa
y continuamos con los siguientes puntos. Recuerden que son 10. Vamos en el tercero. Continuamos. Bienvenidos. Qué gusto que continúan con nosotros. Recuerden, estábamos analizando exactamente los textos, textos para crear mensajes que despierten interés, inquietud. ¿Sí? Habíamos visto 3. Vimos el primero, que era el de identificación. También comentamos el segundo, secreto. Tercero, testimonio, el testimonial, los testimoniales. Y ahora vamos al cuarto, que es identificación. ¿Sí? Recurre a las aspiraciones con las que la mayoría de la gente se identifica. ¿Sí? Identificación, que la gente se identifique. Por ejemplo, esta información es para ejecutivos que quieran un futuro económico seguro que les permita disfrutar de la vida. ¿Sí? Esta información que tenemos, que les vamos a presentar, que viene en la información anexa, ¿sí? Es para ejecutivos que queremos, que les interesa mucho llegar a ser ejecutivos de clase mundial. Estamos hablando de ciertos motivadores donde la mayoría de la gente está entusiasmada, se identifica. ¿Sí? Fíjense que es muy parecido al primer mensaje, que era el de exclusividad. ¿En dónde está la diferencia? En el primero tratamos de ser cada vez más exclusivos. Es para un grupo, no para todos. Este mensaje no es para todos, es para ustedes. ¿Sí? Aquí, más que ser más exclusivo o más selectivo, en este cuarto, que es el de identificación, lo que estamos buscando es que la gente se identifique, que apele a valores muy comunes, muy generales, que sabemos que la mayoría va a decir, oye, a mí me interesa. Este comunicado es para gente que le interesa la seguridad de su familia. ¿A quién no le interesa la seguridad de la familia? Este comunicado es para gente que quiere progresar continuamente en la vida, no solamente en su aspecto profesional, sino también en su aspecto humano. Y diría mucha gente, me interesa, ¿no? Ese es el cuarto. Entramos entonces al quinto, el quinto método, la quinta estrategia, que sería el sí de presunción. ¿Cómo es este? Dice, condiciona como reto la imagen de triunfo que todos quisiéramos proyectar. ¿Sí? Vamos a decir, condiciona como un reto. Es decir, si usted está dispuesto a convertirse en un ejecutivo de primer nivel que dirige empresas de clase mundial, le interesará la información anexa. ¿Sí? Lo tienen ustedes aquí en su material. ¿Sí? Si usted es de la gente que le importa y le interesa, ¿sí?, el desarrollo de la humanidad, si usted es de las personas que está comprometida con la justicia, si usted es, y puntos suspensivos, ¿no? Ese es el sí de presunción. ¿Sí? Empezamos. Como decimos, oye, pues yo podría decir que no soy, pero si no soy, oye, pues qué mal me voy a ver, no estoy comprometido con la justicia. Y no es que me vea frente a los demás, sino que yo mismo diría, pues como que no es lo que debiera ser, ¿no? Recuerden, estamos hablando de técnicas, ¿sí? No es que sean certezas que con todo nos funciona, pero hay gente que definitivamente le va a interesar. Pasamos a la siguiente lámina, ¿sí? Y estamos con la sexta, que es la de interrogación. Interrogación. No es cuestionar para que se responda en forma negativa o evasiva, sino personalizar las preguntas. Por ejemplo, cada día sabemos de un maltrato de un niño en la calle. No podemos permitir que esto funcione, ¿sí? A ver, manejamos esto diferente porque aquí estoy viendo que estamos confundiendo, estamos mezclando. Permíteme comentar, interrogación, ¿sí? Estoy manejando directamente cuestiones que no es tanto para obtener información, sino es para hacer reflexionar a la gente que lo está leyendo, ¿sí? Que empiece a pensar. Por ejemplo, diría, ¿usted sueña a colores? ¿Sí? ¿Acostumbra a cerrar las puertas del interior de su casa aún estando solo? ¿Recuerda sus sueños con facilidad? ¿Sabe qué? Le vamos a explicar por qué estas preguntas. ¿Sí? Estamos cuestionando. La gente seguramente no estamos preguntando, como les comento hace un momento, para obtener información, sino estoy preguntando para que la gente analice y ella misma se cuestione. Esta primera pregunta, oiga, ¿usted sueña colores? Me acuerdo que la primera vez que lo estaba estudiando, analizando, decía, oye, pues la verdad no me acuerdo, pero me interesa, ¿por qué me lo preguntas? ¿A qué se referirá? O la siguiente, ¿usted acostumbra a cerrar las puertas de su casa, aun cuando está solo en ella? Pues ¿por qué las cierra, las del interior, no? ¿Habrá alguna situación que yo quisiera
no sé, que desconozco, a ver, platícame más, a ver, dime más de qué se trata. Ese es el de interrogación. Ahora, el de negación, mejor dicho, el de negación, que era un poquito lo que estaba mezclando con el anterior. Negación, ¿a qué se refiere negación? Aprovecho la negación como un argumento propositivo o persuasivo. Por ejemplo, no estamos cuestionando para contestar en forma negativa, sino más bien personalizar la situación. Por ejemplo, cada día sabemos del maltrato de un niño de la calle. No podemos permitir que esto continúe. Continuamente sabemos de gente que muere en las calles de hambre. No podemos permitir que esto siga siendo así. Estamos negando en el sentido de no podemos permitir que esto continúe. Lo invito a que se una a nosotros y que podamos poner una solución efectiva a esta. ¿Cómo? Voy a proporcionarle más información. Y seguimos ahí, me explico. ¿Sí? Estoy hablando precisamente de la negación. No podemos permitir que estemos exterminando especies, animales, que no solamente nos van a ayudar a ver, no sé, a que permanezca esta especie, sino incluso son especies que nos ayudan para la vida humana. No podemos permitir que se exterminen. Y seguimos con este no de negación. ¿Verdad, Ulises? Sí está, ¿verdad? Estamos mencionando estos puntos que son básicos. Sí, por favor. Sí, quisiera agregar aquí algo que es muy interesante. Cuando se elaboran este tipo de textos, es muy importante saber utilizar la palabra adecuada, porque a través de los estudios, Raúl, neurólogos y expertos en comunicación han descubierto que hay palabras que generan química, generan emociones en el individuo. El armar un argumento textual, apoyado a lo mejor con imágenes visuales, esto, al transmitirse esta comunicación, estás logrando que se genere una química en estos neurotransmisores que están trabajando en nuestro cerebro, generan una emoción. Han hecho algunos estudios en Estados Unidos donde ciertas palabras pueden provocar hasta inhibición en unas conductas, porque esa palabra le genera un mal recuerdo a la persona y prácticamente no, cuando están leyendo un texto, no lo alcanzan a percibir. Pero en otros, cuando la palabra es positiva, entonces evoca emociones, sentimientos. Yo creo que entonces parte de esta argumentación es descubrir y diseñar palabras muy bien diseñadas, muy bien conocidas, y que sabemos que al usarlas, al enviar las palabras, van a llegar a la mente del consumidor o del cliente y van a provocar una conducta que el vendedor debe saber identificar, leer, para poderla aprovechar. Claro, claro que sí. Fíjate que sí, o sea, definitivamente son, y como bien lo tomas, o lo retomo lo que tú mencionas, las palabras generan química. Esto se ha comprobado científicamente, ¿sí? Automáticamente hay ciertas palabras que empiezan a segregar ciertos fluidos químicos en el organismo humano. Esto es muy importante entonces que el ejecutivo de ventas precisamente haga bien su tarea de preparación. Cuando empieza a analizar, a ver qué va a decir, cómo lo va a decir, que tenga muy en cuenta este tipo de mensajes, de palabras. Primero, tiene que sentirse él cómodo, tiene que representar lo que realmente él es, ¿sí? Para que él mismo sea el primero en generar esa química dentro de su organismo. Sí, aquí sería una especie de automotivación, empieza a ser él mismo y empieza a convencerse porque se ha comentado muchas veces, incluso no sé si aquí lo hemos dicho, pero es un principio básico, que para vender algo primero tienes que estar tú convencido, tienes que tú mismo sentirlo. Si tú no estás convencido, eso se transmite, la gente va a desconfiar y no vas a lograr la venta. ¿Sí? Además, incluso, recordemos, ¿se acuerdan cuando comentamos sobre ese método para estrategias exitosas? Que les comentaba, es que ese método puede sonar aparentemente muy ambicioso, sin embargo está basado en lógica. Brevemente, ¿se acuerdan? Dijimos, primero, partimos del cliente pasa al producto, es decir, el producto, ese producto completo, donde viene el producto tangible, beneficio, servicio, ¿ya se acordaron? ¿Sí? Decíamos, la tercera etapa es la de mensaje. Y se acuerdan que mensaje, dijimos, una palabra clave es respuesta. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si lo retomamos y hablamos de este último que mencionábamos, la técnica de negación, ¿sí? Pues no podemos permitir que los niños en la calle sigan sin recibir educación.
La respuesta puede ser, oye, pues en principio me comprometió, vaya, me movió, como decimos a veces, ciertas fibras internas y tengo que hacer algo. ¿Sí? Esa es parte de ese mensaje y de esa respuesta al mensaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Simplemente para terminar el ejemplo, que el cuarto y último es el servicio, solo que aquí en el primer servicio, donde hablamos de producto, es servicio preventa, y ahora en esta cuarta etapa es el servicio postventa que nos vuelve a llevar al cliente y decíamos este loop. Pero entonces la respuesta es muy importante y precisamente esa química que se genera cuando estoy tratando algún tema o alguna palabra en particular, yo como un vendedor, yo, ustedes, los que somos, los que buscamos, los que tenemos un compromiso por esta labor de las ventas, sabemos que las ventas es un compromiso, como les comento, que realmente nos va a llevar a resultados muy favorables a nosotros, a nuestros clientes, a nuestra empresa y al país en general. ¿Sí? Estamos generando actividad económica y estamos generando satisfactores para nuestros semejantes. ¿Sí? Pero regresemos entonces, estábamos en negación, otra forma. ¿Sí? Nos vamos a el séptimo forma, es fantasía. Fantasía, ¿sí? Promueve el ejercicio imaginativo. ¿Qué sucedería si? Por ejemplo, estimados profesionistas, le hablo para ofrecerle una nueva idea. Imagine la isla de sus sueños, alejada de riesgos, ¿sí? Preocupaciones, tensiones. Ahora usted lo puede experimentar, explorarla, poder estar en ella. ¿Sabe cómo? Leyendo nuestra revista. La revista anexa les comenta directamente y que precisamente se llama Islas. Les vamos a presentar las islas más famosas del mundo. ¿Y sabe qué? Lo vamos a trasladar imaginativamente a ellas. ¿Sí? Estamos imaginando. Le organizamos sus viajes. Fantasía. ¿Qué pasaría si? Imagínese si usted pudiera olvidarse del trabajo, tomar un avión y en unas horas estar en su playa preferida. En esta información usted tendrá los detalles de nuestra agencia de viajes que precisamente le organizamos unos escapes a estas islas paradisíacas. Estamos empleando la fantasía. ¿Sí? Nuevamente, recordemos, porque seguramente habrá personas que nos están escuchando y que tienen productos muy sui generis o proyectos muy particulares. ¿Sí? Lo mismo puede estar organizando una asociación y vender membresías para esta asociación. ¿Sí? O una agencia de viajes como lo que les platico ahorita. Y aquí la idea sería que nuestros clientes tuvieran esa fantasía y pudieran entrar a estos viajes, ¿no? A través de la información que le estamos anexando. ¿Sí? Narración es la novena. Recurre al relato de historias con las que cualquiera puede identificarse. Por ejemplo, aquella mañana salí rumbo al trabajo a toda prisa. Encendí el coche, arranqué. ¿Cuándo? En una curva, en una vuelta, en una esquina, perdí el control del auto. ¿Y saben qué? Ahí mi vida cambió. Ahí en ese momento mi vida cambió. Y la gente está escuchando. Y me pongo a pensar, si en ese momento hubiera comprado un seguro de gastos médicos, un seguro de mi automóvil, un seguro de protección legal, pensando que vendo seguros, ¿no? Estoy haciendo un relato. ¿Sí? El relato, empiezo a comentar. ¿Sí? Lo que sucedió. Incluso fíjense que estoy mencionando aquí algunos mensajes lisos, llanos, pero se pueden combinar. Por ejemplo, podríamos combinar este de relato con el de testimonio. ¿Sí? El testimonio de lo que le sucedió al señor Jorge López, ¿sí? O Raúl Montiel. Fíjense, uno sale en la mañana, imagínense, salió en la mañana con la preocupación de que tenía una junta muy importante en su oficina, en el trabajo, lo que es la vida, ¿sí? Con las preocupaciones y tenía que llegar porque iba precisamente a mencionar este nuevo producto y en ese momento de repente en una curva el coche perdió control o a lo mejor al pasar por una calle un coche sin control me embistió y ¿saben qué? Ahí mi vida cambió. Si hubiera tenido el seguro, si hubiera analizado la ruta, que esta era peligrosa, no sé, ¿no? Pero en fin, estoy hablando de un relato. ¿Sí? Por último, dentro de estos 10, la décima, problema-solución.
Estoy mencionando concretamente el problema y la solución. Entonces, plantea el problema a la par de la que ofrece una solución. Imagínense el caso, su cliente más antiguo, el más rentable, se entera que está siendo visitado por la competencia. ¿Qué hará usted al respecto? ¿Sabe qué? Nosotros tenemos una respuesta. ¿Qué va a hacer usted? Su cliente, el más antiguo, el más rentable, el que le permite realmente hacer negocio, se entera o le llama por teléfono y dice, ¿sabes qué? Me vino a visitar la competencia. En ese momento sentimos que un cubetazo de agua helada, como decimos, nos cae. ¿Qué hará usted? Puede no hacer nada y perderlo simplemente, o decir, bueno, pues... O tomar cartas sobre el asunto. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos aquí una propuesta para usted. Son entonces diferentes textos, son diferentes formas, ¿sí? Sugerencias. La idea es que ustedes las conozcan, que les sea de utilidad a ustedes, que analicen, oye, tengo herramientas de acuerdo a mi estilo, mi país, mis costumbres, puedo emplear una, puedo modificar otra, puedo mover, puedo combinar, puedo emplear. También puedo, obviamente, desechar. A lo mejor, ¿sabes qué? En realidad, de estas 10, pues me quedo con 7, con 8, con 3, con 9. La idea es que ustedes tengan más herramientas, ¿verdad? Quiero aprovechar, Raúl, y me gustaría preguntarte, este armado de argumentos, ¿solamente tienen que ser orales o también podemos aprovechar la internet para poder crear este tipo de argumentos? Claro. Y una vez es una pregunta, la otra, ¿cada vez se ha sofisticado más la manera de comunicarnos con los clientes o al contrario se ha vuelto cada vez más sencilla? Mira, a ver, muy interesante lo que preguntas, lo que comentas, Ulises. Y te menciono a ver, empiezo primero por la segunda parte, ¿sí? Sí es cada vez más fácil comunicarse a pesar de estos avances, ¿no? Claro. Yo creo que cada vez tenemos más medios para comunicarnos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que al tener más medios, pues también tenemos cada vez más bombardeos de información. Es diferente esta comunicación a lo que es la información, simplemente transmitir información. Comunicar es cuando puedo lograr que la persona, el receptor, tenga una respuesta, actúe, ¿sí? Me puede comunicar. Yo puedo informar de aspectos que a lo mejor no me mueven nada y pues no tengo ninguna respuesta. Y en ventas lo importante es precisamente generar la respuesta. ¿Se acuerdan que hablábamos también de esa palabra clave, respuesta? ¿Sí? Respuesta que puede ser, desde luego, oye, me interesa, lo compro, ¿dónde pago? O no me interesa, ¿por qué? ¿Por qué no te interesó? ¿Qué es lo que tengo que ajustar, tengo que mover? ¿Sí? Fíjense, les comento una anécdota. Que fue un caso muy sensible, muy interesante. Y permítanme que sea un poco localista. Voy a hablar de mi país, de México, ¿sí? Resulta ser que de la empresa donde estaba laborando en determinada época, ¿sí?, abrió una sucursal en el interior del país, ¿sí?, concretamente en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Y pues al abrir una sucursal nueva, pues parte de la gente que trabajaba en la sucursal de México, pues le interesó probar nuevos lugares, nuevos métodos. Incluso había precisamente un supervisor de aspectos contables y administrativos, que él decía que él le llamaba mucho la atención de las ventas, ¿sí?, que quería probar en ventas, ¿sí? Y llegó y se acercó y nos dijo, oye, pues ya que sé que van a ustedes a abrir esta sucursal en la ciudad de Guadalajara, ¿sí?, yo quisiera pues que me dieran la oportunidad de ir a probar que realmente puedo ser un buen vendedor allá. De alguna manera dijimos, bueno, pues has sido un buen elemento, creo que conoces muy bien la empresa, conoces muy bien los productos, lo has manejado bien, en fin, podemos darte una cierta capacitación y que entres a probar. Suerte. Se hizo, ¿sí? Fue para Guadalajara, empezó la sucursal a trabajar, pasó la primera semana, no logró ventas. Segunda semana, no logró ventas. Tercera semana, no logró ventas.
Y él estaba pues prácticamente muy desesperado porque decía, oye, yo estoy visitando un X número de personas y me decía, fíjense qué curioso, y lo comento, decía, mira, yo siento que tal vez el problema no es tanto ni el producto, ni la empresa, incluso yo, sino considero que el problema es que vengo de la capital y hay un cierto rechazo, si es que lo podemos llamar de esta manera, entre gente de provincia y la capital. Fíjense qué curioso, ¿no? Oye, no te sentimos de nuestro país, de nuestra localidad, de nuestra ciudad, y pues por tal motivo no confiamos, y en ese sentido entonces, aunque les podría argumentar, pues como que faltaba hacer ese clic, por así decirlo, con la gente de provincia, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues de alguna manera, y aquí sí también estamos apelando a tu capacidad, tú tienes mucha capacidad y seguramente vas a poder solucionar ese problema. Cuarta semana, empezó a tener algunos pedidos, pocos. Quinta semana, sexta, séptima, concretamente al segundo mes, tenía el segundo lugar en ventas a nivel nacional. Lo llamamos, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Y dijo, mira, llegó un momento que estaba yo desesperado. Entonces empecé a ver a mis clientes más prometedores y dije, mire, señor, permítame comentar y hablar, ahora sí que con el corazón en la mano. Oiga, yo también tengo derecho a la vida, tengo derecho a progresar, tengo derecho a que si mi producto es un producto bueno que usted necesita, por favor no me niegue la oportunidad de servirle. Pero concretamente empezó a hablar, y fíjate Ulises, hablando de comunicación, ¿sí? Esa comunicación directa, ¿sí? ¿De qué forma te puedo empezar? Deme la oportunidad, yo quiero servirle, ayúdeme. Y abriéndose en este caso, buscando ahí ese tipo de sinceridad, ¿sí? Fue y se convirtió, yo creo, en uno de sus principales argumentos, porque la gente lo empezó primero a recordar, a diferenciar y a probar. Y empezó a tener ventas fabulosas, ¿no? Hablando de comunicación, hablando de precisamente buscar, y esto, ¿cómo viene? O sea, tenemos cada vez más canales, tenemos que, sin embargo, tener mejor comunicación. No es automático que cada vez que tenemos más canales de comunicación, internet, teléfono, ya, quiere decir que vamos a estar más comunicados. La comunicación sigue teniendo principios básicos, que son el poder interactuar de una manera profunda con el interlocutor, ¿sí? Esa es una primera parte, ¿no? Y ya me emocioné, pero la primera parte de la pregunta, ¿cuál era, Ulises? El diseño justamente de este tipo de argumentos para este tipo de Claro, canales. claro, claro. Mira, me preguntaba si podían ser argumentos verbales y podían ser también argumentos escritos. Yo diría lo siguiente, yo recomendaría lo siguiente. Para empezar, son argumentos escritos, que son, como les comentaba, para un texto en un correo electrónico, en un correo tradicional, pero en general, si los quiero manejar de manera verbal, siempre es recomendable primero escribirlos. Como decimos aquí en México, ponerlos en blanco y negro. ¿A qué se refiere? Ponerlos sobre lápiz y papel, o sea, escribirlo, redactarlo, y empezar ahí a hacer la labor de, oye, me suena bien, me parece bien, a lo mejor estoy empleando muchas palabras, puedo decirlo esto con menos palabras, en fin, empiezo a utilizarlo. Yo considero que primero tienes que, todo este tipo de textos, primero pasarlos por escrito. Escríbelos, aunque los vayas tú a decir. Te permite tener cada vez más conciencia, más apoyo, más revisión, más ajustes, irlos perfeccionando. Y, lo más importante, ir tú mismo sintiéndote más cómodo con ellos. ¿Sí? Los empiezo, me familiarizo, los fui creando, los fui ajustando, los recuerdo, e incluso una vez que ya los conozco, puedo a lo mejor variar algunas palabras, ya tengo la esencia, ya tengo la base. Entonces, muy importante, escríbanlos. Sí, sí. Es recomendable para los nuevos vendedores que se integran al equipo de ventas darles este tipo de argumentos ya armados, escritos. ¿Es recomendable hacer esto o dejarlos que lo apliquen a su arbitrio? Mira, yo considero que precisamente con ejecutivos de ventas nuevos, ya sea que nuevos porque empiezan con la labor de ejecutivo de ventas o porque empiezan con un producto nuevo en una empresa nueva, ¿sí? Yo creo que es muy importante
que estén preparados y que nosotros, digamos, si estamos hablando, y hablaremos más adelante sobre gerencia de ventas también, mencionaremos algo sobre un tema muy amplio y muy extenso, vayan preparando a la gente, vayan ayudándolos. No podemos, o sea, yo no sería de la idea, no sugeriría que los dejemos solos y después de 2 o 3 frentazos y tropezones, ahora sí te voy a enseñar cómo se hace. Digámosle, enseñémosla. Siempre va a haber una etapa de adaptación, ¿sí? Por más que les digamos, que les comentemos, que presentemos, va a necesitarse después una etapa de adaptación donde ellos vayan poco a poco cayendo en la cuenta de que para ellos en particular va a ser la mejor forma, el mejor método, ¿sí? Démosle la inducción, preparemos su implementación, vigilémoslos y asegurémonos que tengan los herramientas para una venta exitosa, ¿sí? Les agradecemos mucho esta atención y continuaremos más adelante. Que estén muy bien.